pero también hay un gato, ¿sí? Así que esto describe muy bien de que la familia, está conformada por adultos, niños, perro y gato. Gracias. Doctor, con respecto a si una de las peores causas del maltrato es el abandono, por lo que veíamos ahí en el material y lo que más o menos sabemos, si se tiene estudiado más o menos la incidencia que tiene en ese abandono en función de la urbanización del mundo, la incidencia o la repercusión que tendrían esos animales abandonados en los caminos rurales, en las rutas. Yo soy del sur de la provincia de Santa Fe. Con respecto al salvajismo y a la selva y a lo que hablábamos recién, hablaba usted recién. ¿Qué sucede con los animales? Como se domesticaron, que ocurra a la inversa. Que toda esa cantidad de animales que anden sueltos empiecen a procrearse de forma salvaje y bueno. Sí. A ver, la domesticación es un proceso de muchas generaciones. Por lo tanto, no puede ser reversible en un individuo. ¿Sí? Pero a lo largo de que supongamos que esas poblaciones se vayan reproduciendo y vayan pasando sus sucesivas generaciones, pueden ir como recuperando, por así decirlo, la manifestación de patrones de comportamiento o tal vez más que recuperación, la liberación de patrones de comportamientos atávicos que están en la base, ¿sí?, de los animales domésticos o de compañía, pero no es que se van a transformar en lobos, digamos, sino que lo que ahí sucede es que en el desarrollo del individuo, lo que se llama el desarrollo ontogénico, durante los primeros meses de vida, entre otras cosas, los animales adquieren, cuando hablo así me refiero siempre a perro y gato, ¿no? Los animales adquieren autocontroles, aprenden las pautas de interacción social, los códigos de especie, y se socializan. Esos tres mecanismos, los autocontroles, los códigos de especie y la socialización, son clave para que los componentes más atávicos o más salvajes, llamémoslos entre comillas, de esa especie estén minimizados, estén suavizados, y los animales convivan con nosotros o con las otras especies que tienen que convivir con patrones de comportamiento en relación que no manifiestan, salvo excepcionalmente o en condiciones muy puntuales, por ejemplo, agresividad. Cuando los animales son abandonados, ese animal abandonado en particular depende de su historia previa, porque si fue bien socializado, no va a pasar nada, va a vivir en el campo, seguramente va a vivir mal, va a vivir poco, porque no sabe conseguir su alimento, probablemente, tal vez tenga suerte de comer carroña o resto de basura y sobrevive, pero no va a cambiar demasiado. Ahora, las sucesivas generaciones sí, pero tampoco se va a transformar en un animal silvestre, porque eso llevaría muchas generaciones. Lo que sucede, lo que sabemos que sucede con esos casos, es que, lo que decía antes, sobreviven poco, y los que sobreviven, generalmente sobreviven comiendo basura o restos cadavéricos, o circunstancialmente pueden llegar a cazar. Van a formar siempre jaurías, como también sucede en las ciudades, porque es su comportamiento natural. O sea, los perros son gregarios por naturaleza, no pueden vivir solos, tienen que vivir en grupos, entonces siempre se van a juntar. Por eso existen las jaurías, porque tienden a agruparse y a vivir en grupo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de supervivencia de ese estilo, y fundamentalmente la cacería la realizan en grupo. Entonces puede haber casos de animales que cacen animales de granja o ganado, pero se tienen que dar ciertas condiciones. Hasta donde yo sé, no suele ser una problemática. Suelen ser animales que o mueren por algún motivo o los matan, porque en cuanto se meten en los campos o atacan a los animales, directamente los matan. Entonces
hasta donde sé, en áreas rurales no suele. A veces uno escucha algún problema, o hay problema con los perros del propio campo, pero no una problemática como en las ciudades, o diría en las ciudades pequeñas aún también, hasta en los pueblos hay jaurías. Por ejemplo, en la costa atlántica es una problemática terrible todos los años, después de las vacaciones de verano, montones de perros abandonados, y las jaurías, y los que sobreviven y llegan al otro verano son esas jaurías que andan por la playa o por los barrios molestando de distinta manera. Pero eso suele ser más en las ciudades. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de sobrevivir y porque tienen más posibilidades de encontrar otros para agruparse. También hacemos más cosas, ¿no? Y los retiramos antes, en general. Pero no es que se puede transformar en un lobo salvaje. Un individuo seguro que no. Ahora, ese individuo puede terminar en el campo porque justamente fue un animal que por X factores, que yo después lo voy a mencionar cuando hablemos de agresión, pero vale para un montón de conductas, por X factores no se desarrolló correctamente y entonces llegó a ser un individuo adulto con comportamientos inadecuados o alterados. Y ese puede ser un animal muy agresivo, por ejemplo. Pero no es agresivo porque es perro o no es agresivo porque es Rottweiler. Es agresivo porque una sumatoria de factores estuvieron mal. Siempre. ¿Está claro? Siempre. Lo que pasa es que esos factores, para el ojo no especializado, no se ven, porque hay que saber buscarlos y hay que saber mirarlos. ¿Sí? No sé si contesté. No es tan fácil matarlos o lo que sea, el cazador o si realmente hacen daño, o sea, matan animales, se sobreviven, se reproducen con otra hembra. En el campo. Sí, sí. Bueno, o sea, claro. En 70.000 hectáreas alrededor de un pueblo pasa cualquier cosa. Ah, bueno, pero está en la periferia. Se hacen salvajes. Claro, está bien, pero en la periferia de una urbanización. Sí, y si el mundo se urbaniza, sí. Debe pasar a muchos. El tema del perro asilvestrado es muy serio en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros hace un año estamos trabajando allí, hasta con cámara filmadora. Suponemos que hay un mínimo de 2.000 perros asilvestrados. Todos los años matan 16.000 cabezas de ganado. El cambio económico en la provincia de Tierra del Fuego en el último tiempo, la Sociedad Rural de Tierra del Fuego ha virado y ha hecho, entre comillas, desaparecer el cordero fueguino para ir al bovino. Y les voy a contar una anécdota que la tenemos filmada. Un productor, muy mal asesorado, trajo perros de maremano de Abruzzo que, como bien decís vos, mal socializó. Lo socializó dentro de un galpón porque siguió consejos de metodologías europeas, ganaderas que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, nadie imagina un campo patagónico en Europa, donde los campos tienen 20 hectáreas, 5 hectáreas, 20 hectáreas en latifundio, y este maremano de Abruzzo, lo que yo llamo, y después lo van a ver en la locución, perrovica, es decir, una mezcla de patovica y perro, para cuidar al ganado, nosotros lo vimos, no nos lo contó nadie, lo tenemos filmado. El dueño, íbamos recorriendo, estuvimos 4 días en cercana del Río Grande, y el dueño nos decía, ¿por qué compré estos perros? La perra era inútil absoluta, o sea, no podía, solo para mascota, en el trabajo, y el macho no lo veía hacía varios días, porque el señor lo que hacía era colocarle el alimento balanceado, y él dice, me llama la atención que no come el alimento balanceado. Delante nuestro, el animal cazó un guanaco, delante nuestro, lo apartó, está todo filmado, y les ofrezco la filmación al que la quiera tener, no la podemos subir a la página por lógica de ética a la persona común, pero aquel colega que lo quiera con gusto se la mando. El tipo aprendió a separar el guanaco y lo mató directamente y no lo comió. Lo picoteó un poquito y siguió. Nosotros entendemos que en Tierra del Fuego hay 2 tipos de perros asilvestrados. Aquel que, como bien dice Rubén, varias generaciones ha tenido y ese hasta cambió físicamente. Pero el dálmata que nosotros tenemos filmado, o el ovejero alemán que tenemos filmado, es un perro que se asilvestra por periodo, es decir, sale al área rural, porque los pueblos
están muy cercanos, Ushuaia, Río Grande y Tolwyn mucho más, que es el mayor problema Tolwyn, está muy cerca del área rural. A 10 cuadras tenés el bosque patagónico. Ese perro sale a la mañana y vuelve a la noche. ¿Y qué le enseñaron los otros perros? Primero lo jerarquizaron, lo ponen en algún lugar de la manada o jauría, pero segundo le enseñan a matar, cosa que se aprende. El tipo la mamá no le enseñó a matar porque le enseñó a controlar, y de grande aprende a matar como aprendió evidentemente se juntó, y en todo caso ahora este maremano de Abruzzo está poniendo el zorro a cuidar la gallina. Es decir, vos querés que te cuide las ovejas, y primero se cazó los guanacos, mañana va a cazar a las ovejas, y ya está empezando a haber problemas en los senderos turísticos con las personas. Hay carteles de advertencia en las cercanías de Ushuaia y de Tolwyn: no circule por este sendero, hay perros. Esto es un problema serio que no se soluciona con la eutanasia, como lo vamos a ver después, y que se soluciona así con un cambio educativo, porque estos perros no nacieron del árbol de los perros, sino que alguien hizo algo mal en su momento, 20 años atrás, 15 años atrás. Como bien dice Rubén, el Rottweiler no es asesino, y estos perros no nacieron silvestres de una planta de perros silvestres, sino que algo hicimos mal nosotros para atrás. Y más aún, a veces lo que se logra matando al líder es subdividir a las jaurías en dos. Es decir, tenés una jauría de 20 animales liderado por el animal 1, el 1 que es cazador lo mató el productor, y había animales 2 y 3 que ahora se dividen en dos jaurías, la jauría del 3 y la jauría del 2. Por lo tanto, hay mucho por investigar. Afortunadamente el CONICET y el CADIC, que está en Tierra del Fuego, está empezando a trabajar muy bien en el tema. Los estamos apoyando en el tema. Recién lo que tenemos es una primera panorama, pero es una problemática en esos lugares muy seria, porque ahí se mezcla lo rural con lo urbano muy cercano. En los otros lugares, coincido con Rubén, es más esporádica. Si bien hacen daño, es más esporádica, porque enseguida está el área urbana. Es decir, Santa Fe es una provincia que, salvo el norte, está muy cerca lo urbano de lo rural, pero enseguida aparece nuevamente lo urbano y enseguida nuevamente lo urbano, y esto no alienta la permanencia de jaurías durante mucho tiempo. En cambio allí, ya inclusive hay un acuerdo binacional, como los castores, por los perros. Con los castores hay un acuerdo binacional, y se acaba de firmar hace muy poquito un acuerdo binacional con Chile por los perros. Los perros asilvestrados, cimarrones, como quiera uno llamarlo. Así que es para tenerlo en cuenta. No va a ocurrir en otras áreas de ese estilo que no sea la se Patagonia. tienen que dar condiciones ecológicas. Exactamente, que lo permitan, pero guarda, que mirá hasta las consecuencias que nos ha llevado, yo digo, la inacción en determinados temas que antes eran los perritos y ahora pasan a ser los perros con mayúscula, seriamente. Claro, pero lo bueno de esto es que hoy en día hay conocimiento para modificar esa situación. Y la conducta predatoria es un típico ejemplo. La conducta predatoria tiene un fuerte componente innato, ¿no? El que el perro o el gato case y mate y se lo coma depende de varios factores. Uno es el innato, tiene un fuerte componente innato, lo que se llama un mecanismo desencadenante innato, que frente a una presa o a un objeto que reúna ciertas condiciones de presa, se desencadena. Ahora, después necesita la experiencia o la enseñanza para que sea efectiva esa cacería. Y si tiene hambre, se lo va a comer, si no, solamente lo va a mordisquear y lo va a dejar, porque lo alimenta al humano o se alimenta a otro lado. Entonces, todos los perros tienen el componente innato de la cacería, todos, pero no lo van a manifestar si están correctamente criados para no permitir que se exprese ese mecanismo innato, ya sea porque no es expuesto a la acción o a la situación, o porque no se le permite ser enseñado por otro. Ahora, una vez que el perro manifestó una conducta innata y la perfeccionó, como esta, que tiene un fuerte componente innato, es muy difícil volver para atrás. Entonces uno ve un perro, por ahí un dálmata, que parece un lobo, pero no es que se transformó en lobo, sencillamente se liberaron mecanismos innatos que estaban ahí latentes en todos lados. Pero a ver, ¿no podemos hacer nada? Sí, podemos hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas para hacer para que ningún perro manifieste estos componentes innatos indeseables. Pero hay que empezar a trabajar. Cierro con esto.
temperamento de un perro o de un gato adulto empieza a moldearse en el último tercio de la gestación, o sea, cuando es feto. ¿Sí? Datos científicos. Ya en el último tercio de la gestación, lo que le pase a través de su madre va a influenciar su temperamento futuro. Imagínense todo lo que viene atrás. Entonces tampoco es la culpa del dueño. No hay un responsable, hay varios. Agradecemos la participación del doctor Rubén Metzen y continuamos con estas primeras jornadas veterinarias para municipios y comunas del sur de Santa Fe.